Hola mis amigos, aquí pues una vez más para poder estudiar el maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática de este trimestre. Y para eso, como de costumbre, vamos a pedir la presencia de Dios para que Dios nos acompañe y nos enseñe con su Santo Espíritu el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Donde estés, te invito a que ores. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, pedimos tu presencia. Enséñanos, Señor, en tu nombre, en Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, ya estamos en la lección número 11 y la lección número 11 lleva como título Apostasía e Intercesión. Ese es el título de la lección de esta semana, lección número 11, Apostasía e Intercesión. Y vamos a leer el texto bíblico que tenemos de memoria. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdone su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Libro de Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. La lección de esta semana presenta un enfoque especial acerca de la obra de Dios en los creyentes. Y ahí veremos en escena a Moisés como líder del pueblo de Dios, intercediendo por el pecado del pueblo hebreo, y en donde Dios perdona esta rebelión en un futuro en la vida de nuestro Señor Jesucristo, muriendo por los transgresores en la cruz del Calvario. Por eso que en esta semana, mis amigos, vamos a entrar de fondo en la lección que tenemos. Como ustedes saben, Moisés había subido a la presencia de Dios en el monte Sinaí porque Dios lo había llamado, y ahí estuvo por 40 días y 40 noches. Y fue ahí, en ese lugar santo, que Dios le iba a dar a él, para el pueblo hebreo, los 10 mandamientos y el código del pacto. Simultáneamente, el pueblo que estaba cerca del pie del monte Sinaí empezó a perder la paciencia y comenzaron a entrar en pánico, y su fe en Dios comenzó a desmoronarse completamente y entrar en una situación desesperada, y empezaron a recordar a través de sus acciones cómo habían vivido en servidumbre durante el tiempo que estaban en Egipto como esclavos, e iniciaron en ese lugar donde estaban al pie del monte en poner una práctica de todas aquellas cosas extrañas que deshonran el nombre de Dios. Por lo tanto, querían un Dios visible que los guiara, como los dioses de Egipto, que habían visto toda su vida en ese país idólatra. Por ese motivo se acercaron a Aarón para expresar el motivo de sus pensamientos pecaminosos. Y miren lo que dicen las Escrituras. Y ellos le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Libro de Éxodo capítulo 32, versículo 1. Pero además, el registro bíblico en el libro de Éxodo también sigue diciendo: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con burril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Libro de Éxodo capítulo 32, versículo del 2 al 6. En ese momento difícil que le tocó afrontar a Aarón, tristemente Aarón no tuvo algo de una posición fuerte. En otras palabras, no estuvo a la altura de las circunstancias. No pudo ponerse en la verdad. No supo aprovechar el momento y hacer lo correcto. En lugar de confiar en el Señor Dios Todopoderoso, se debilitó ante la mayoría y escuchó lo que el pueblo hebreo con rebeldía lo pidió. Y el pueblo hebreo le estaba pidiendo: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y tristemente Aarón lo consintió en sus deseos pecaminosos,
Los israelitas trajeron voluntariamente ante Aarón los zarcillos de oro que tenían en sus orejas para que se haga el ídolo, y luego Aarón participó en la fabricación de este falso dios. Una vez que se hizo este becerro de oro, el pueblo israelita exclamó a gran voz diciendo: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Pero verdaderamente no era cierto. Este pueblo estaba cometiendo una blasfemia. Y esta blasfemia, al declarar que era un Dios pagano, el becerro de oro, ahora estaban diciendo que los había liberado. ¿No es asombroso cómo los deseos pecaminosos pueden pervertir nuestros pensamientos y nuestras acciones? La gente celebra sus propias creaciones mientras su humanidad y su moralidad se degradan en el proceso. Este becerro de oro se parecía al dios toro Apis o al dios vaca Hathor. Se trataba de una flagrante transgresión de los mandamientos, tanto del primer mandamiento y del segundo mandamiento. Esta violación no podía quedar impune, porque rompía abiertamente la relación del pueblo con el Señor viviente. En lugar de adorar a su Creador, los israelitas adoraron a su propia creación, que no podía ver, oír, oler, hablar, ni cuidar, ni amar, ni guiar. El orden de la creación se invirtió. En lugar de comprender que habían sido creados a imagen de Dios, hicieron un Dios pagano, un Dios falso, ni siquiera a su propia imagen, lo que ya habría sido considerablemente malo, sino a imagen de un animal, de una bestia. Este era el Dios al que querían servir. Habían pecado así gravemente contra el Señor. La idolatría rechaza la verdad teológica de que Dios es Dios y el hombre es hombre. Borra la brecha entre la deidad y el ser humano y destruye la conexión entre ambos. Ya sea de manera descarada y abierta u oculta en el corazón, la idolatría destruye rápidamente nuestra relación con el Señor y nos conduce a una espiral moral descendente. No es de extrañar que se pusieran a festejar después de ofrecer sacrificios al ídolo, como una imitación a las fiestas idolátricas de Egipto. Los seres humanos son brillantes a la obra de fabricar sus propios ídolos. Crean sus propios dioses, lo cual ya es malo, pero luego van y los sirven. Sustituyen al Creador por cosas que tarde o temprano conducen a una degradación moral. El ser humano apartado de Dios usa una creatividad en perversión. Por eso pueden convertir cualquier cosa buena, hermosa y significativa en un ídolo. La idolatría es extremadamente peligrosa porque trastorna nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestros afectos y nuestra vida social. Cambia nuestra identidad y sustituye las relaciones personales auténticas por interacciones huecas y sin sentido que no pueden salvarnos. Por lo tanto, este pueblo hebreo, al recurrir a un ídolo, estaban divorciándose del Dios verdadero, quien los había liberado de Egipto. El Señor los culpó directamente diciendo que se habían corrompido al punto de atribuir su liberación a esa estatua que fue un becerro de oro. Qué contradicción tan directa con lo que Dios les dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Libro de Éxodo capítulo 20, versículo 2. Esta negación de la presencia de Dios y de sus poderosos actos era un asunto grave. Su pensamiento y sus sentimientos estaban totalmente distorsionados y totalmente corrompidos. Para el profeta Ezequiel, la idolatría estaba en el centro de toda la miseria del pueblo de Dios, y de allí brotaban todos los demás pecados. Nos preguntamos a menudo cómo podían los antiguos israelitas creyentes ser tan ingenuos e incorregibles al punto de adorar objetos de fabricación humana. Estamos bastante seguros de que nosotros nunca haríamos algo así, pero ¿estamos realmente libres de la idolatría en este tiempo en el cual vivimos, del siglo XXI, del año 2025?
Los ídolos de hoy en día pueden tomar formas y figuras diferentes, pero tienen un atractivo similar como lo fue en el pueblo hebreo, estando en ese momento adorando a ese Dios falso, a ese becerro de oro. La idolatría consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios, aún a sabiendas de que eso es totalmente incorrecto. Un ídolo es todo aquello que capta nuestra imaginación, afecto, tiempo y mente, más que Dios, y puede incluso esclavizar nuestros pensamientos. De hecho, nos convertimos en lo que contemplamos y no llegaremos más alto que el Dios falso a quien podamos llegar a servir. Por lo cual Dios está en contra de esa adoración falsa. Si Dios no está en el centro de nuestra vida, entonces otros dioses van a llegar a ocupar nuestro lugar, van a llegar a ocupar ese lugar. Si no disfrutamos y cultivamos la presencia viva de Dios, disfrutaremos y dedicaremos nuestra vida a algo o a alguien más. Lo que adoramos en lugar de Cristo puede tener diferentes apariencias. Hoy en día, por ejemplo, el orgullo, el egoísmo, el dinero, el poder, el sexo, la comida, la televisión, las drogas, el alcohol, pensamientos impuros, la pornografía, los placeres, el trabajo, los deportes, la familia, los videojuegos, las películas, la compra, las ideas, la política, la música, la posición, los títulos, las calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La lista a eso no tiene fin. Sobre esta debilidad de Aarón, que permitió la apostasía del pueblo de Dios, el Espíritu de Profecía dice: para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Alguien que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, su seguridad personal y su propia vida. Pero el líder provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo, pero su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos. El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayoría del pueblo se unió a la apostasía. En otras palabras, Aarón podría haber evitado la apostasía del becerro de oro si se hubiera mantenido firme en el favor de Dios y la verdad. No deberían haber cedido a las exigencias idolátricas del pueblo. Cuando se faltó el respeto a Dios y a su siervo Moisés, Aarón debió haber tenido inmediatamente el levantamiento. Pero eso no fue así. En cambio, escuchó a los rebeldes, a los desobedientes, y propuso algo incorrecto. Durante la ausencia de Moisés, Aarón debería haber actuado como un líder, aún al costo de su vida. Dios siempre interviene para poder defender su causa, y Aarón debería haber confiado en el Dios Todopoderoso, pero tristemente eso no fue así. Te puedes preguntar, ¿cómo esto pudo haber sucedido si ellos vieron con sus propios ojos cómo Dios los sacó de Egipto con su mano poderosa, con las 10 plagas? ¿Cómo esto pudo ser una realidad de la apostasía del pueblo hebreo, sabiendo que ellos vieron el poder de Dios a través de la nube y el fuego, cómo Dios los cuidaba de día y de noche cuando salieron de Egipto para ir a la tierra prometida? ¿Cómo esto pudo haber pasado cuando ellos estaban comiendo el pan del cielo a través del maná, y en el día viernes ellos debían de tomar doble porción de maná porque al día siguiente, sábado, no llovería? ¿Cómo esto podría haber sucedido cuando el pueblo sabía que el sábado era adoración a Dios en el séptimo día de la semana? ¿Cómo esto puede acontecer si ellos vieron con sus propios ojos cómo salió agua de la roca por mandato de Dios por medio de Moisés, cuando Moisés extendió la vara de Dios y golpeó la roca y salió agua porque el pueblo israelita estaba sediento? ¿Cómo ellos comenzaron a albergar pensamientos negativos si ellos vieron todos los milagros y prodigios de lo que Dios había hecho con ellos?
Podría haber muchas respuestas a estas afirmaciones, pero tengo algunas preguntas sobre ello. Además, ¿acaso el pueblo no entendía quién era el Dios en realidad? ¿O fueron sus poderosas experiencias con Él eclipsadas por sus deseos carnales y pecaminosos? ¿No apreciaban lo que Dios había hecho por ellos? ¿Estaba su entendimiento nublado, estropeado por sus preocupaciones cotidianas y su antigua manera pecaminosa de pensar? ¿Eran imposibles o eran simplemente desagradecidos para con las misericordiosas acciones de Dios en su favor? ¿O olvidaron tan rápidamente las poderosas lecciones de Dios? Podría adjudicarse todo el fallido liderazgo a Aarón. Cualesquiera que hayan sido las razones de tan terrible apostasía, debemos de entender de que este acto pecaminoso de rebeldía y apostasía son cosas que nosotros debemos de aprender de ellos para no irnos en contra de nuestro Dios Todopoderoso. Mis amigos, mientras Moisés estaba todavía en el monte Sinaí, Dios dijo que iba a destruir a los rebeldes y haría de la posteridad de aquel una nación poderosa. Pero eso no era lo que Moisés quería, sino que suplicó al Señor en favor de los israelitas, señalando que no eran el pueblo de Moisés, señalando que era el pueblo de Dios y que Él no los había sacado, sino que Dios los había sacado. Dios los había sacado mediante poderosos hechos salvíficos, a través de sus señales, a través de sus prodigios. Entonces Moisés invocó las promesas que Dios había hecho con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob, actuando verdaderamente como un intercesor entre Dios y la humanidad. Después de que el Señor desistió del mal que dijo que haría con su pueblo, Moisés volvió hacia ellos. Y cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enardeció de ira, arrojó las tablas que habían sido escritas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos en las 2 tablas. Moisés arroja las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La acción de romper las tablas que contenían el decálogo era una señal externa de la ruptura de su contenido, y reprendió duramente a Aarón por rendirse a la exigencia del pueblo. ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan grande pecado?, le dijo Moisés. Aarón trató de excusar su transgresión, culpándoles a ellos y sugiriendo que el ídolo había aparecido como parte de magia. Lo eché el oro en el fuego y salió este becerro. Lo que empeoraba las cosas era que el propio Aarón había sido muy honrado por Dios, pues se le había concedido muchos privilegios que incluyeron subir a la montaña con Moisés y los ancianos. Pero en ese momento, así como él fue honrado, también fue deshonrado, porque había cometido un gran pecado al permitir que estas personas israelitas, en su gran mayoría, hagan lo que querían hacer, y él permitió esa mala hazaña de ese corazón carnal, de ese corazón pecaminoso del pueblo hebreo. Amigos, qué oscura ironía al afirmar que había ocurrido un milagro en relación a ese becerro, de lo que se había hecho. Aarón quiso engañar a su hermano. Nota que como un pecado conduce a otro. En este caso, la idolatría induce ¿a qué? A la mentira. Por consiguiente, el pecado ciega a las personas, que a menudo recurren a fabulaciones para encubrir su desobediencia. Sin embargo, Moisés no se dejó engañar al ver el comportamiento desenfrenado del pueblo. Las consecuencias negativas eran evidentes y Moisés tuvo que detener la rebelión de inmediato. Terribles consecuencias ocurrieron en el campamento israelita a causa de la rebelión del pueblo aquel día. Tanto así que 3,000 personas murieron a causa de la rebelión del pueblo. Dice el Espíritu de Profecía: si la transgresión no se hubiera castigado con preteza, se habrían visto nuevamente los mismos resultados. Al día siguiente, dice el registro bíblico, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Libro de Éxodo,
capítulo 32, versículo 30. Aquí podemos ver a un Moisés que va a interceder por el pueblo hebreo ante Dios para que él perdone su rebelión. Y dice el texto bíblico: entonces Moisés volvió a Jehová y le dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Libro de Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. No es de extrañar que Moisés sea considerado un tipo o prefiguración histórica de Cristo, en virtud de su oración intercesora por los pecadores y su disposición a ofrecer su propia vida por ellos. Reflejaba sin duda lo que Cristo hace por todos nosotros. Qué compasión ejemplar por los transgresores. Moisés demostró su entrega total al Señor y su amor abnegado por las personas. En ese lugar especial donde Moisés estaba, en la presencia de Dios, además que intercedió por la transgresión de los israelitas, también intercedió por su hermano Aarón, porque Dios también se había enojado con él, porque éste no fue firme en su convicción, en su fe en el Dios de Israel. Pero el Señor Dios Todopoderoso perdonó su pecado, porque su hermano Moisés intercedió por él. Aarón se arrepintió sinceramente de este grave pecado. Fue restaurado en su posición de liderazgo y más tarde fue ungido como sumo sacerdote. La gracia y la misericordia de Dios son asombrosas para el pecador, para el hombre que se arrepiente, para el hombre que quiere caminar mejor, para el hombre que recibe esa maravillosa gracia. Entonces la gracia de Dios lo toma completamente y lo cambia. Amigos, en el libro de Éxodo no indica cuánto tiempo permaneció con el Señor en el monte Sinaí Moisés, pero en el libro de Deuteronomio dice que Moisés permaneció en el monte Sinaí al lado de Dios durante 40 días. Amigos, aquí hay algo que tenemos que comprender. Es en relación a perdonar. La palabra traducida como perdonar, en que está en el libro de Éxodo 32, proviene de un verbo cuyo significado básico es llevar o cargar, como lo se ve en el libro de Isaías 53:4, y dice lo siguiente acerca de Jesús: Él llevó nuestras enfermedades. Jesús, el Cordero de Dios, llevó nuestras enfermedades sobre sí, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Qué poderosa visión del proceso de salvación y perdón, y de cuánto costó a Dios nuestra salvación. Moisés estaba pidiendo al Señor que llevara el pecado del pueblo, precisamente lo que hizo en la cruz miles de años después. Por eso que en el libro de Éxodo 32 muestra no solamente la idea de una expiación sustitutoria, sino también que Dios mismo es quien realiza. En otras palabras, Moisés pidió a Dios que lo cargara con los pecados del pueblo, y el Señor Dios lo hizo finalmente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús llevó nuestros pecados al Gólgota, cuando subió al Gólgota en el madero. Cuando Jesús subió en la vía dolorosa, Jesús estaba llevando los pecados del pueblo, de su apostasía, de su rebelión, y estaba llevando todos los pecados de todos los seres humanos, desde el primer ser humano hasta el último que ha de vivir, estaba llevando sobre sí para darnos salvación a través de sus maravillosos méritos que lo iba a lograr en la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Y gloria a Dios que eso fue así, una realidad, porque Jesús nos salvó. Al resucitar, Jesús nos salvó y sigue hoy día hablando y queriendo transformar la vida de muchas personas en toda la faz de la tierra. Por eso, mis amigos, Dios está dispuesto a hacer todo lo posible e imposible para salvarnos. Y aquí vemos una demostración de parte de Dios. Perdonó en Jesús los pecados de la rebelión del pueblo hebreo que estaba en el desierto. Mis amigos, no seamos rebeldes a Dios. Si hay un Dios falso que está dentro de nuestra vida, es tiempo de salir de ese camino de idolatría, porque podemos perecer, así como en aquel día murieron como 3,000 personas por su rebelión contra Dios. Dios está en contra de la adoración de los falsos dioses.
Dios está en contra de hacer alguna imagen de esos dioses que no oyen, ni ven, ni saben. Y si tú conoces también a alguien que está en ese camino de idolatría, solo nos toca dos cosas: hablar a esa persona con amor, pidiendo la dirección de Dios para que la persona se arrepienta, o acercarnos a Dios en oración y orar por ellos, y nosotros también, para no vivir más en idolatría, y por las misericordias de Dios, Dios nos cubre y nos ayude a caminar en el camino del sendero que nos lleva hacia nuestro Señor Jesucristo. Ese es el anhelo de Dios, de poder recibir esa maravillosa gracia, el nombre dulce de Jesús en nuestros corazones, para vivir un camino de obediencia, no por nuestros méritos, porque no hay ningún mérito en nuestra obediencia, sino ser obedientes únicamente bajo los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el anhelo de Dios, que Dios está buscando en toda la faz de la tierra. Hijos suyos dispersos en cualquier parte del mundo está buscando, porque Dios quiere transformar lo que el hombre no puede llegar a lograr. Dios lo puede llegar a lograr solamente si confiamos en Él, en el Dios Todopoderoso. Por eso que la lección de escuela sabática nos enseña a nosotros a no ser rebeldes. La lección de la escuela sabática nos enseña a nosotros a interceder, a orar por aquellos que necesitan salir de la idolatría, orar por ellos en el nombre de Jesús, para que el trabajo no sea de nosotros al orar, sino sea únicamente del Dios Todopoderoso, que obra en el nombre de Jesús para salvar a esa persona que se encuentra en la idolatría. Puede ser la droga, puede ser la cerveza, el alcohol, puede ser la música, puede ser cualquier tipo de cosas extrañas que deshonran a Dios. Esas cosas que no te hacen feliz. Aparentemente encuentras una felicidad, pero no es una felicidad completa. Porque cuando la felicidad es completa, te llena de gozo, amor, paz en tu corazón. Y la única persona que puede ayudarnos y dar esa alegría en el corazón es cuando Jesús está en nuestro corazón y vivamos con Jesús una experiencia maravillosa desde hoy y para siempre. Y llegaremos a ser hijos de luz, hijos de camino, hijos de salvación e hijos que hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es el anhelo de Dios. Por eso que en este momento de ahora te hago una invitación: en donde te encuentres, ¿dónde estás? Habla a Dios y dile: Señor, ayúdame, tengo este problema en mi corazón de idolatría. Y el Señor Dios Todopoderoso vendrá con su poder maravilloso y te ayudará, y nos ayudará a todos para poder proseguir el camino de la verdad y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, vamos a orar para que el Señor nos ayude a vivir una vida como Dios quiere que vivamos, fieles a Él, a Dios, en este camino que nos tocó vivir. Por eso que te invito a orar. Donde te encuentres, ora, y Dios escuchará tu oración en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Querido Padre, perdónanos, Señor, si hemos sido rebeldes. Perdónanos, Dios, si en algún momento hemos hecho lo malo, si hemos tenido idolatría en nuestro corazón con malos pensamientos, hemos tenido idolatría al dinero, al orgullo, a la avaricia, a tantas cosas negativas y malas. Padre, perdónanos, pero hoy nos enseñas con la lección de escuela sabática a vivir una vida de fidelidad y de entrega por amor a ti completamente, y solo tu amor hacia nosotros y nosotros contigo vamos a poder vivir un camino de obediencia. Y si encontramos a alguien que está pasando por momentos difíciles, oraremos y estamos orando para que Dios, tú puedas perdonar los pecados de esas personas en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Intercede, Señor, en tu nombre por ellos y sálvalo a aquellos que están en el camino de la muerte. Sálvalos por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, por el repaso de la lección. Enséñanos cada día más en tu nombre bendito. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amigos, un gusto poder estar con ustedes. Que el Señor Dios los bendiga y un gusto una vez más estar aquí. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Bye.